Hola, hola, yo soy Andrea Marulanda y esto es Querido Lovebook. Bueno, y antes de empezar, quiero advertirte que este episodio puede herir susceptibilidades. O no, por si las moscas, aquí vamos. Al final, tú me cuentas qué opinas. Así que suelta el juicio, agarra lo que resuene y lo demás, déjalo pasar. No vengo a darte respuestas, sino a hacerte preguntas que tal vez no te habías hecho antes. Ponte cómoda y empecemos. En el episodio anterior hablamos de esa comunicación que va de adentro hacia afuera y hoy vamos a hablar de lo que viene de afuera hacia adentro, porque sí, el mundo también nos habla y todo lo que vemos, leemos, escuchamos, los lugares que visitamos, todo, absolutamente todo, lleva un mensaje, todo nos dice algo y eso puede construirnos positivamente o tal vez no. Así que quédate con el corazón abierto, esto es para ti. Vivimos en un mundo que no se queda callado. Cada vez que abres Instagram, te metes a YouTube y te aparece un anuncio, ojeas un libro en la fila de un supermercado o en tu casa, escuchas un audio de WhatsApp, prendes la radio, pones canciones, vas al cine, prendes la televisión, el mundo te está hablando. Y no precisamente con mensajes que invitan al amor, a la alegría, a la paz, a la ayuda mutua, a la humildad, no. Ni siquiera con mensajes neutrales, diría yo. Muchas veces el mundo nos habla con ideologías, con estéticas, con verdades disfrazadas de luz, con mentiras, con las creencias de muchos o con un interés en particular. Es como si fuera una radio encendida las 24 horas del día emitiendo mensajes, tendencias, soluciones para todo, caminos y como si nos hablara al oído mientras mercamos, revisamos el celular, escuchamos música o vemos una serie. Y déjame decirte algo, todo, absolutamente todo lo que dejas entrar siembra algo. Todo eso son semillas y finalmente lo que entra tarde o temprano sale. Parece exagerado, ¿no? Pero no lo es. Si yo dejo entrar mensajes de miedo, de comparación, de ego, de autosuficiencia, de solo importo yo y lo que me haga sentir bien a mí o del universo me va a cumplir todo lo que deseo, pues eso será lo que terminaré comunicando y por tanto creyendo. Y lo más impresionante es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos absorbiendo esos mensajes o decimos pues tampoco no es para tanto, normal, hasta que sentimos confusión, cansancio emocional, insatisfacción, comparación, incluso tibieza espiritual, duda, miedo, ansiedad, vacío, porque es que si tú no eliges lo que quieres recibir del mundo, el mundo lo va a elegir por ti y te va a empezar a bombardear. Si tú no filtras lo que entra, pues entonces terminas recibiendo todo y si no estás atenta, sin darte cuenta, vas a estar hablando, actuando y creyendo desde lugares que ni siquiera son tuyos o recibiendo cosas que no están alineadas con tus valores y con tus principios, con quién eres y con quién quieres ser. Y aquí es donde cobra vital importancia tener claros cuáles son nuestras bases, porque cuando nosotros no sabemos quiénes somos y en quién creemos, pues todos esos mensajes entran fácilmente, sin permiso, sin filtro y se acomodan dentro. Y luego, sin darnos cuenta, pues entonces estamos hablando como el mundo nos habla. Quizá empezamos a responder en el mismo canal, en la misma sintonía, a pensar como el mundo piensa, a vivir como el mundo vive y a creer pues lo que la mayoría cree. Y si aún piensas, ay no, pero ¿qué es eso tan exagerado? O tu círculo cercano te dice este tipo de frases, escucha estos ejemplos y respóndete para ti si te ha pasado o no. Eliges una serie para relajarte y está llena de infidelidad, traición y banalización del amor. Te comunica que eso es normal y te empiezas a volver un poco más desconfiada o a pelear con tu pareja o quizá poco a poco vas tolerando más cosas. Te ves una película de acción y quedas con el corazón a mil. Ves una de terror y terminas con los nervios de punta. Ves un drama y quedas con el corazón arrugado porque todo produce una reacción en nuestro cuerpo. Te encuentras con una persona que solo se queja y critica constantemente y tal vez te puedes saturar o creer que vivir frustrada y criticando a los demás es lo usual. Estás cocinando y pones música de fondo y aunque no le pongas atención conscientemente, terminas con el ánimo de acuerdo con el ritmo y las letras de las canciones que estabas escuchando. Y muchas hablan de odio, vacío, sexo sin sentido, desamor. Ves reels, shorts o videos en redes sociales sin filtrar y aunque no creas, te van sembrando ideas que te hacen creer que necesitas más, que deberías parecerte a alguien más, que no eres suficiente, que quizá deberías hacer lo que hace otra persona o tener X pareja de tal manera o comprar las mismas cosas que compra la influencer, viajar a los mismos lugares que viaja tu compañera de prekinder que ni siquiera es tu amiga, en fin, muchísimas cosas más. Y aquí te quiero abrir mi corazón con un ejemplo personal. Resulta que en los últimos años la sobreinformación nos ha hecho creer que todo es relativo, que cada quien tiene su propia verdad, que puedes diseñar tu propio sistema espiritual incluso, que no necesitas a nadie más que a ti. Y bueno, ahí fue donde yo caí. Me dejé seducir por la nueva era y no lo hice por moda, sino por encontrar algo real, un alivio, un descanso, una sanación. Sí, eso que está tan de moda y que casi todos buscan, una respuesta, un sentido. Y a veces pues parecía que lo había encontrado, sentía
tuviera una satisfacción momentánea, como si algo se activara en mí y me diera cierta sensación de alivio, como una emoción intensa. Pero luego vivía en una montaña rusa, arriba y abajo. Y el vacío, la sensación de que aún me falta algo más por sanar, algo más por equilibrar, algo más por desbloquear, algo más por entender, siempre detrás de algo más. Más retiros, más libros, más métodos. Me dejé llevar por esas ideas lindas que decían muchísimo de amor, de energía, de vibrar alto, de conectar con el universo. Mensajes que decían y dicen que tú eres el centro de todo, que puedes salvarte a ti mismo o a ti misma, que todo está en tu energía y que pues no hay bien ni mal, sino frecuencias. Que puedes limpiar tu alma con rituales, con cuarzos, que ya no es Dios, sino el universo. Mensajes que sí, suenan muy lindos y prácticas que entran por todos los sentidos. Porque claro, eso me iba envolviendo música suave, olores ricos, palabras dulces, todo muy llamativo. Y claro, una parte en mi cuerpo lo recibía con muchísimo gusto porque era una química real, dopamina, relajación y sensaciones. Y esto iba creando en mí una especie de adicción donde nunca era suficiente. ¿Sabes qué aprendí después? Que cuando tú eres el centro, Dios se queda por fuera. Y cuando Dios no está, la sanación es incompleta. Y esto iba creando una especie de adicción, nunca era suficiente. No me daba cuenta de que estaba construyendo mi identidad sobre las muchas verdades de otras personas, sobre una invitación a vivir en una constante búsqueda, a entenderlo todo, a vivir de emoción en emoción. Pero yo no obtenía la promesa que ellos me daban. Al contrario, me sentía más perdida, más confundida, más sola, más tibia. Sentía un vacío inmenso. Y aquí quiero contarte algo que descubrí investigando, y es que la psicóloga estadounidense Marcia Montenegro, es una ex astróloga además, ha explicado cómo muchas prácticas de la nueva era generan un circuito emocional donde hay un estímulo espiritual positivo momentáneo, seguido por una necesidad constante de repetir esa experiencia para no caer en el vacío. Y ese vacío no es más que el alma buscando a Dios en lugares equivocados. Hasta que lo entendí y comencé a filtrar y a hacerme preguntas. ¿De verdad yo creo en esto? ¿Por qué siento este vacío? ¿A qué le quiero dar el poder? Y pasé a definir bien mis valores, mis creencias y de verdad a decirlo abiertamente. No, es que yo no comulgo con nada de esto y lo único que yo quiero es paz y verdad. Y esa paz y esa verdad la encontré en Dios, la encontré en Jesús. Cuando lo puse a Él en el centro y dejé de picar aquí y picar allá, les juro que el vacío se fue completamente. Dejé de jugar en los dos bandos y desde ese momento fui absolutamente fiel a aquello que me trae paz y gozo profundo. ¿Sabías que según estudios, más del 60% de los adultos jóvenes en América mezclan prácticas religiosas tradicionales con ideas de la nueva era? Es decir, oran y creen en Dios, pero también creen en la energía de los cristales, en los mensajes del universo, en las vidas pasadas, en que tú eres tu propia fuente y atraes lo que eres. Y eso se ha vuelto tan normal y se ha disfrazado de bienestar que muchísimas veces pues es el mensaje que el mundo y muchísimas personas simplemente replican, pero es confusión disfrazada de libertad. Pero bueno, este es mi testimonio y puede que en tu caso el exceso de información te esté confundiendo en otras áreas de tu vida, que te esté haciendo dudar de tu valor, que te esté metiendo en una carrera por lograr cosas que tal vez tú no sabes si tú misma las quieres o no las quieres, que te esté enfermando, saturando, no sé. Lo que sí sé y quiero decirte en este episodio es que es muy importante que filtres, que identifiques que tiene vía libre y que no le abras la puerta a todo lo que llega a ti. Es que escucha esto, estamos expuestos a más de 10.000 mensajes al día y un estudio de Forbes estima que una persona promedio consume el equivalente a 34 gigas de información diaria. Y entonces la pregunta es, ¿cómo no vamos a estar abrumadas? ¿Cómo no vamos a perder el foco de lo que realmente importa? Y no se trata de vivir metidas en una burbuja, de rechazar todo lo que venga del mundo, no. Se trata de tener discernimiento, de filtrar. Y filtrar es tener conciencia para elegir qué dejo entrar y qué no y por qué. Entonces imagina que tu mente es como una casa y la puerta está abierta, pero eso sí, tú decides quién entra y no todo el que toca debe ser recibido con cafecito en el sofá, porque la comunicación no empieza cuando tú hablas, también empieza cuando tú escuchas, cuando recibes, cuando interpretas y cuando eliges. Entonces, ¿cómo voy a empezar a filtrar? ¿Cómo discernir aquello que sí y que no? Pues el primer paso es aceptar que necesitas filtrar. Y eso suena muy básico, pero pues muchas personas ni siquiera lo consideran, porque viven como si no pasara absolutamente nada, como si pudieran ver, oír y consumir cualquier cosa sin que eso los transforme. Al principio puede parecer incómodo, aburrido o incluso algo radical. Además, tu mente va a querer sabotearte y va a decirte que exageras, que pues es solo un reel, un comentario, una canción más, una charla, un programa, pero no. Por eso hoy te propongo una lista clara para no dejar que el mundo se te meta sin permiso.
Define tus valores, tus creencias, tus intereses, lo que sí quieres y lo que no quieres. Vuelve al silencio y a la palabra. De vez en cuando es sano alejarse y a veces la mejor manera de filtrar lo externo es llenarnos de lo eterno. Vuelve a lo sencillo para conectarte contigo misma, vuelve a caminar en la naturaleza, a hacer journaling con propósito, a escribir, a orar desde el corazón, a leer la palabra. Haz un inventario silencioso. Tómate 24 horas para simplemente observar sin juzgar. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué permites que entre en tus pensamientos sin cuestionar? Este ejercicio es retrospectiva y siéntate a rebobinar, a observar y anota. Pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de Dios? Y esta pregunta es clave, no que me acerca a aquello que se siente bonito, que es popular, que está de moda, no, es si con esto que estoy haciendo siento paz o siento vacío, si tengo un beneficio duradero o es simplemente una gratificación instantánea que el efecto pasa rápido y nuevamente estoy en picada. Y pregúntate, ¿esto te inspira a ser mejor o simplemente te entretiene y está desviando tu atención de muchísimas cosas de las que deberías hacerte cargo, pero por estar atenta y con los oídos, los ojos puestos en el mundo, pues descuidas? Cuida tu entorno como si fuera un jardín. Imagina que tú tienes tu propio jardín en tu balcón, en tu casa, pero pues no cualquiera va a llegar a sembrar y a ponerte ahí lo que tú no quieras y lo que no te guste. No, tú eres la única responsable de tu jardincito, así que tú ahí puedes sembrar lo que tú quieres y vas a ser la única que va a estar viendo si te crecieron rosas, si te creció un helecho, maleza, si tienes que arrancar todo eso y sembrar algo más bonito. Lo tienes que poner a tu gusto. Eres la responsable, el responsable del contenido que le permites a tu mente, así mismo que con tu jardín. Entonces, encárgate de qué conversaciones escuchas, en qué conversaciones participas, de los planes que eliges, de aquello que ves. Y esto incluye redes, series, influencers, noticias, absolutamente todo. Si no te hace bien, no lo dejes entrar. Y si lo dejaste entrar, pues como el ejemplo del jardincito, que hay que arrancar la maleza, pues entonces es hora de volverte un poco más selectiva también o más selectivo y pues de ir dejando de lado y arrancas esa malecita que no te sirve. Pídele al Espíritu Santo discernimiento, porque hay cosas que parecen luz, pero no lo son. Y hay prácticas disfrazadas de bienestar que en realidad te debilitan. Así que evita toda esa información que divide, que incita al odio, que incita a la guerra, que lo que llegue a tu corazón de verdad y que se vaya a sembrar dentro de ti esté súper bien elegido, bien filtrado. Y ahora, para concluir y para resumir, recuerda, lo que consumes moldea cómo hablas, cómo piensas, cómo vives, qué crees, cómo te cuentas la vida y cómo se la cuentas a los demás. Recuerda, el ruido no siempre es escándalo. A veces incluso se disfraza de lo cotidiano, de lo normal. Tal vez por eso la normalizamos y nos habituamos a ese tipo de mensaje, porque cuando el ruido es constante, es como que nos acostumbramos y creemos que deja de ser ruido, pero no es así. Simplemente dejamos de sentirlo y por dejarlo de sentirlo no significa que deje de existir. Eso sigue ahí. Pasar a hacer un espacio, hacer silencio y una pausa para tener momentos lejos de toda esa bulla disfrazada de productividad o entretenimiento o de los medios y personas que todo el tiempo nos están diciendo cómo pensar, cómo hablar, cómo mostrarnos. Una pausa para estar lejos de esos mensajes que si no les prestamos atención terminan diciéndonos qué creer, qué temer sin que lo notemos. Una pausa para dejar de repetir lo que vimos en las redes sociales, lo que dijo la amiga, lo que dicta la moda, lo que aprendimos a decir para encajar, lo que otros opinan, lo que en el fondo no nos representa ni creemos. Porque recuerda algo, no estás aquí para ser un eco del mundo, ni repetir como lora mojada. Haz silencio, haz una limpieza, pide discernimiento y no tengas miedo de tomar postura, que sea la tuya. Quiero cerrar este episodio con una frase para que te acompañe o la anotes por ahí si quieres. Y es, lo que dejas entrar también se convierte en lo que dejas salir. Y gracias por quedarte hasta aquí, por tomarte este rato como quien se sienta a hablar con una amiga, de esas que no solo dice lo bonito, sino que también dice aquello que necesitamos oír. Nos escuchamos dentro de 15 días, si Dios quiere. Tú pones el cafecito y yo otro episodio. Recuerda enviarle este episodio a tus personas favoritas y síguenos en Andrea Marulanda R. Chao.